Presenta Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Seguimos, amigos, en la tarde en casa. Qué invitadas, nos dicen ustedes. Son muy claras al expresarse. A Denise la reconozco de no toquen nada. La escuché mucho, la sigue allí. O sea, hoy la tomamos en préstamo, le agradecemos muchísimo. Pero es otro horario y bueno, le hicimos felicitaciones, María Inés y Gerardo. Salud, gente linda. Y aquí hay otra televidente que dice: me da mucha pena ver al Brasil en esta situación político-social. El único que pierde es el pueblo. Y este mismo está siendo usado absolutamente por políticos y también por medios de comunicación. Esto viene a cuento de lo que contabas recién, Denise, de la revista. Yo recordaba que la semana pasada también le duró 3 horas una tapa a Bella porque tuvo que desdecirse. Había utilizado inclusive representantes extranjeros del gobierno italiano diciendo que habían venido por la presidenta Dilma y bueno, y no era así. Sí, están pasando casos raros en Brasil. Esa semana, por ejemplo, una médica de Porto Alegre se negó a atender un bebé, ¿vieron eso? Porque la mamá es petista. O sea, hay cosas... Petista, del PT. Del PT, sí, del PT. La médica tiene otra orientación política que está muy bien, pero negó la atención a un bebé en el servicio público de Porto Alegre. Entonces, yo siempre digo lo mismo, está bien que Brasil debata un poco política, ¿no? Es un país históricamente despolitizado, es un país que siempre estaba en esa onda, parecía como que todo funcionaba sobre ruedas. Está bueno que se empiece a hablar de política en el asado de domingo, cosa que nunca había pasado antes. Pero tendría que ser algo un poco más desapasionado y un poco más centrado en lo que Brasil realmente necesita, sin esa cosa fla-flu, ¿no? Sí, claro. Peñarol Nacional, claro, no, vos sos malo porque no pensás como yo pienso. Eso es que Brasil todavía no tiene la madurez y me parece que en eso incide la educación, no tiene la serenidad para debatir y encontrar argumentos con tranquilidad y sin que el país se paralice, porque hace 2 años que está paralizado. Ahora, uno piensa en lo que fue Lula, en Sí. sus comienzos como luchador social, un hombre de una actividad ejemplar y fundamental, ¿no? Y yo encontré el artículo de Fernando Gabeira y voy a leer simplemente una línea, porque me parece que también hay que entender en esta clave lo que pasa en Brasil. Dice: el Brasil maduró para no cultivar bandidos, ni en el gobierno, ni en las fuerzas contrarias a él. Y da la impresión de que lo que hoy se encuentra el brasileño es bandidos. Es decir, quienes en la política brasileña. Claro, quienes armaron el mensalao. Sí, seguro. Sí. Y quienes continuaron con el mensalao. Quienes armaron el esquema de corrupción en Petrobras y quienes continuaron con el esquema de corrupción en Petrobras. Y da la impresión de que, obviamente, cada uno con sus intereses, que ahora la gente dice: no, pero no queremos más esto. Más allá de que estén en el gobierno o en las fuerzas contrarias a ellas, como dice ahora, a él, como dice Gabeira, ¿no? Sobre la corrupción voy a quebrar una lanza por Dilma, porque me parece que Dilma es posiblemente la presidenta que ha hecho más por desmontar, por apartar los corruptos, por desmontar esquemas de corrupción, por llevar las cuestiones a la justicia. El PT ha luchado mucho por cambiar el sistema de financiamiento de las campañas, que sigue siendo el gran problema de Brasil: dinero y política. Que digo, ojo con Uruguay también, ¿no? Porque acá no estamos obligados los políticos a mostrar las facturas ante la Corte Electoral de lo que recibimos y de lo que gastamos. Lo sé porque lo viví. Pero me parece que Brasil avanzó mucho en su legislación sobre financiamiento de campañas, mucho más incluso que Uruguay. Pero bueno, las relaciones entre dinero y política son lo que son, porque estos partidos que hoy se transforman en los adalides de la moral han impedido cualquier reforma política destinada a sanear estas cosas, ¿no? Los que hoy están llevando la bandera de la moral son los que se oponen no han obligado a Lula o al PT a aplicar los mismos esquemas de corrupción, porque eso es responsabilidad. A ver, de los 134 procesados por el tema del lavallato y los escándalos de Petrobras, hay 8 del PT, ¿no? Todo el resto son de otros partidos. El principal acusador de Dilma, Eduardo Cunha, tiene una denuncia por soborno de 55 millones de reales. Entonces,
Eso es lo que termina deprimiendo a toda la democracia brasileña, Claro, el hecho porque- de que los principales Claro. acusadores a su vez son acusados, es decir, están siendo acusados. Con una justicia que para mí es una justicia que reacciona junto con los medios en forma muy parcial, es decir, tiende a colocarse de un lado de la cuestión, ¿no? Sí, la Porque- Suprema Corte está manteniendo un equilibrio muy difícil. Son 11 ministros, 8 indicados por Lula y Dilma, también hay que decirlo. 8 de 11, pensemos en eso. También por eso hay una lectura de que Dilma intentó mover el proceso de Lula para la Suprema Corte, para salir de las manos de Sergio Moro, que también hay que decirlo, es un juez muy vinculado al PSDB, ha participado de fiestas, ese es un hecho, no es una opinión. Y además Él terminó está muy vinculado al reconociendo que no PSDB, terminó debió haber reconociendo- difundido. las difundido grabaciones. la... El Sí. daño ya estaba hecho, Sí, ¿verdad? claro. Para la Claro. opinión pública eso ya funciona como prueba en contra de Lula. Ahora, me parece que el gran problema es, hay una democracia muy deprimida, hay una sensación de que se vayan todos, que Sí. es peligrosa, y el Congreso se mueve a su sabor y tiene Eduardo Cunha y Renan Calheiros del PMDB comandando el Congreso. Entonces es un momento de serenidad, estaría bueno que el pueblo brasileño pudiera estudiar un poco más para decidir en medio a eso, al que se vayan todos, bueno, ¿con cuáles nos quedamos? El escenario posible, El escenario en posible- caso de que el impeachment baje Sí. a la presidenta Rousseff. Ok, se calcula que el 13 de abril es cuando Sí. va a culminar. Si pasa, o sea, si Dilma no consigue los 171 votos que necesita para frenar el impeachment, eso pasa al Senado. Cuando eso pasa al Senado, Dilma sale del poder. Asume Temer por 180 días, mientras el Senado discute. En el Senado el ¿Quién es Supremo Temer decidió- políticamente? Ay, perdón, es No. el vicepresidente y el presidente nacional del PMDB. Perfecto. Es el gran articulador de esa movida que ahora se dio. Ese que le ha hace días. quitado, al menos en principio, el último sostén a Exacto. Dilma. Es Exacto. el Julio Cobos de la Claro. política brasileña. Claro, Bien. claro, pero Julio Cobos no votó una ley. Acá lo que tenemos No, es no. que puede hacer caer a la presidenta. Bueno, Claro, y él entonces asume. Él asume por cuánto Por tiempo. 180 días, hasta que el Senado decida qué hacer. Si el Senado decide que Dilma no incurrió en crimen de responsabilidad, que es lo que determina el impeachment, Dilma vuelve y el país supuestamente vuelve a la normalidad. Hay otro pedido de impeachment protocolado por la Orden de los Abogados de Brasil, o sea que ese también puede entrar de nuevo y vamos a estar en esa batalla jurídica por años. Pero si eso no pasa, Dilma vuelve. Si deciden que Dilma sí es culpable, se convocan nuevas elecciones en 90 días, siempre y cuando el proceso termine antes de 31 de diciembre de este año. Porque si pasa el segundo año de mandato, Temer sigue hasta el final. Ahora, una cosa rapidísima. Como vicepresidente. Como presidente. Como presidente. Claro, por su Presidente- rol Claro. de vicepresidente que asume la presidencia como sería en nuestro Claro. país. Ahora, una cosa rapidísima. Sí. Un otro escenario que empieza a surgir. Dilma y Temer están procesados por la Corte Electoral. Es un otro proceso de lo que no se hablaba mucho, pero ahora empieza a andar. Si la Corte Electoral decide que hay crimen de campaña, o sea, desvío de recursos, cae Dilma y Temer. Si cae Dilma y Temer, se convocan nuevas elecciones de urgencia o la Suprema Corte puede decidir por una elección indirecta. Ese es un retroceso Total. sin tamaño, ¿verdad? O sea, elección indirecta en Brasil. Elección indirecta que resuelta por la Por el Suprema Parlamento. Corte o por el Parlamento. Por el Parlamento, Que los elige un 500 miembro, tiene que jueces. elegir un miembro del Congreso, Exactamente. Los parlamentarios eligen el nuevo presidente. pero eligen a uno de sus miembros. A uno de sus miembros, sí. Un retroceso sin tamaño, dice Denise, en Es una enorme, terminología, es enorme. una terminología muy brasileña. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos atentos a esos plazos, a esos escenarios posibles, y parecen muy, muy certeras las apreciaciones a la hora de decir, acá hay una preocupación muy grande. Además, en un escenario que obviamente no hablaron porque no era tampoco el tema, en un escenario económico, social, extremadamente... Con una gran recesión en Brasil, provocada también por la crisis política, Claro, ¿no? claro. Acá la Se responsabilidad de los alimenta. políticos es llevar a Brasil a está Sí. con una recesión entre el 3 y el 4%, que va a golpear a toda América Latina, porque Sí, va a sí, dejar de claro, ser un claro, problema claro. de Brasil para ser un problema de América La Latina. proyección es de 4,4% de caída del PIB este año. Qué locura. Este año 4,4 de caída. Bien, decirles a ustedes que el PIT-CNT en nuestro país convocó a una concentración este jueves frente a la Embajada de Brasil con el objetivo de movilizar y entregar una nota formal
en defensa de la democracia y la voluntad del pueblo brasileño a la elección de sus autoridades. Según informó el PIT, la carta también se entregará con el propósito de que a los 52 años del golpe de Estado en el país, la situación a la que enfrenta no lo lleve a lo que ellos evalúan un posible nuevo golpe. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal esta mesa femenina, Sotelo? Esto recién empezaba. Vuelve mañana, ¿no? Que vuelvan ellas. La verdad que sí. Nos vamos, María. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros nos vamos. Gracias a ustedes por estar allí acompañándonos y haciendo junto a nosotros la tarde en casa. Mañana es viernes y como todos los viernes a última hora o a media tarde tendremos ganas de pensar en el fin de semana. Aunque no lo vamos a hacer, vamos a tener contenidos periodísticos aquí junto a ustedes.